Invitamos al señor Marcio Soto y lo recibimos con fuertes aplausos. Más fuertes, mejor. Muy bien. Entonces, tenemos a cargo del doctor Marcio Soto el tema de salud mental en el adulto mayor. Así que bienvenido, doctor, aquí a la beneficencia y todo soy a la audiencia para escuchar su disertación. Bien, muchas gracias. Vamos a poner primero en silencio esta cosa. Primero, gracias por la invitación. Nosotros venimos desde la universidad, tanto de la Universidad Católica de San Pablo como la Universidad Nacional de San Agustín, ya venimos desde algunos años trabajando en este tema de investigación. Primero como una cuestión clínica, y ahora un poco más ligado a investigación, pero nunca olvidándonos de la clínica, sobre todo para tratar de entender lo que pasa a la gente cuando envejece. Un poco la idea ahora es ver temas de salud mental. La salud mental es muy amplia, muy amplia. Nos vamos a concentrar en un par de tópicos que son muy relevantes de cara a lo que hemos venido trabajando en estos últimos años con adultos mayores, que es la demencia y la depresión. Que están, como veremos, espero al final, mucho más vinculados de lo que uno cree. La siguiente, por favor. Lo que más o menos vamos a trabajar en estos minutos son, siguiendo ese esquema, un poco más, un poco menos, el fenómeno del envejecimiento, que nosotros ya conocemos todos, el envejecimiento satisfactorio, que ese es un concepto clave de cara a entender lo que necesitamos trabajar. Sí, los indicadores de salud mental y finalmente algunos temas de intervención. O sea, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener claro cuando trabajamos en general con cualquier población, en general, es que nosotros tenemos que conocerlos más para tratar de entenderlos mejor y tratarlos de la mejor manera posible. Nosotros a nuestros estudiantes de psicología, nosotros les decimos, si no yo entro bien en la mente de la persona, ¿cómo yo puedo ayudarla? Si no veo toda la figura de la persona, todas sus dimensiones, ¿cómo yo puedo tener claridad para luego tratarla? No son recetas, no son protocolos y manuales que dicen esto sirve para esta persona. No, tengo que conocer bien a la persona. Por lo tanto, ese doble vínculo entre profundizar, investigar y luego aplicar conocimientos para mejorar la salud mental de la persona es clave. Y un poco vamos a trabajar en esa línea. La siguiente, por favor. Bien, cada vez hay más viejitos. Cuando yo trabajo mucho con viejitos, los viejitos me dicen, doctor, usted es joven, yo soy viejo, dígame lo que soy. No. Tercera edad, cuarta edad, quinta edad, octava edad, no. El chiquito, usted joven, yo viejo, por favor, viejo. A veces me van a escuchar decir viejo, no es nada peyorativo, no es una cuestión despectiva, sino que soy tal. Entonces tienen que decirme las cosas como son, porque también ellos entienden que muchas veces tratamos de manejar las cosas con mucho cariño muchas veces, pero ellos consideran que deben tratarse las cosas como son. Repito, muchas veces las personas con las cuales trabajamos. ¿Y qué observamos? Este es un gráfico estadístico que nos muestra lo que pasaba hacia 1950, es el extremo derecho de la diapositiva, donde se mostraba esa clásica pirámide poblacional, ¿no? La clásica pirámide poblacional donde mostraba una base muy ancha de mucha gente muy pequeñita, de 0 a 4 años. La base estaba ahí, de niños pequeños. Y conforme uno avanzaba en edad, la pirámide se estrechaba hacia el pico, con 80 años y más, muy poca gente, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa ahora en el 2019? Estos datos del Instituto Nacional de Estadística del 2019. Esa pirámide ya no es pirámide, ¿no? La anterior. Un amigo me dice, esa pirámide engordada. Sí, hay una tendencia desde la base hacia arriba a ir progresando mucho más hacia arriba respecto a donde hay mayor cantidad de personas mayores. Esos datos de Perú. Lo mismo pasa en el mundo, lo mismo pasa en Latinoamérica. Probablemente en Chile sea el país más envejecido de Latinoamérica, según los datos. Chile, Brasil en ese orden, son los países más envejecidos de Latinoamérica. Pero es una tendencia progresiva. ¿Por qué? Básicamente asociada a dos factores. Uno,
La tasa de natalidad ha reducido considerablemente. La gente joven ya no quiere tener hijos. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, ¿sus papás cuántos hijos tuvieron? Nosotros somos 2. Los papás de sus papás ¿cuántos hijos tuvieron? 5 son mis tíos. ¿Y sus abuelos cuántos? 8. ¿Y ustedes cuántos van a tener? Ni uno. ¿Se dan cuenta? Uno, esos de los fenómenos, la tasa de natalidad, por lo tanto, y 2, un tema ligado a la salud, a la medicina. La medicina ha mejorado muchísimo. Había enfermedades hace algunos años que fácilmente podían hacer que la gente fallezca. Ahora no, hay enfermedades que se mantienen mucho más tiempo, hay otros cambios además, pero la medicina ha mejorado muchísimo y por lo tanto observamos más gente mayor con una mayor sobrevida, etcétera, etcétera. Y menos tasa de nacimiento hace que, conforme nosotros veamos los gráficos, parece que hay muchos más adultos mayores y de hecho lo hay. Hay países en el mundo en que cada vez abren más sus puertas a inmigración. No, Canadá, Australia, en fin, abren sus puertas a inmigración porque no tienen jóvenes para trabajar. No tienen jóvenes. Incluso Estados Unidos acaba de soltar el Green Card, que es pelotería para Iberia, porque hay puestos de trabajo no cubiertos y que suelen hacerlo jóvenes. Hay todo un fenómeno sociodemográfico que no vamos a entrar en detalle, pero es real. Por lo tanto, vamos a tener a esta población, ya la tenemos, no vamos a tener mucho más, tenemos que saber qué hacer con ella. La siguiente, por favor. Y algo peculiar en Perú, no sé si se logra ver hacia el final, hay muchos factores sociodemográficos en Perú que afectan el entendimiento que tenemos que tener para luego hacer con los adultos mayores. Uno de ellos es el nivel educativo, solo traigo este. El porcentaje de todavía bajo nivel educativo y analfabetismo en el Perú es alto, mucho más en zonas rurales, muchísimo más. Hacia abajo en la esquina se ve acá en el extremo izquierdo, lo que podemos ver es que cerca del 64% de mujeres en zonas rurales mayores de 60 años es analfabeta. Y cuando veamos más adelante algunos datos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la depresión es mucho más frecuente ahora en las zonas rurales que en las urbanas. Y cuando la gente tiene más bajo nivel educativo. ¿Y quiénes son ellas? La mayoría mujeres mayores de 60 años. Es un dato importantísimo dada la realidad sociodemográfica peruana. Entonces, además de los datos que ya estamos viendo, que cada vez somos mayores, hay factores ahí que necesitamos conocerlos para tratar de abordarlos y entender esta dinámica de la salud mental, de la salud psíquica, que va a ser clave para poder abordar de la mejor manera posible. La siguiente, por favor. Ahora, como marco general de mayores hay muchísimo más para hablar de datos sociodemográficos, pero quiero concentrarme ahora en este punto. El envejecimiento satisfactorio. Esa es una cuestión ya no nueva, viene de un tiempo atrás, pero que consideramos nosotros fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar las oportunidades de salud, pero no solo las oportunidades de salud, sino también la participación y seguridad. Ese es todo un tema para mejorar la calidad de vida de las personas según envejece. Cada quien envejece a ritmos con cierta variabilidad. No, hay gente que pasa 30 años que parece que tuviera 65, hay gente de 80 que parece que tiene 30. Hay cierta variabilidad. Siempre menciono al presidente de la Asociación de Alzheimer, con el cual trabajamos mucho, don Juan, que se llama don Juan, dicho de paso. Tiene un espíritu, don Juan, impresionante, una calidad y cantidad de actividades impresionantes. Él nunca está quieto, siempre haciendo muchas cosas, muchas actividades. Él dice, yo tengo 40, no tengo más. Ya está volviendo los 70 años. Y sin embargo, a veces encuentro con mis colegas en la universidad, más o menos contemporáneos a mí, y los veo y, ¿qué está haciendo? No, ya me he cansado de todo. Y estaba en 40 y algo de años. Entonces, hay mucha variabilidad, si bien es cierto, pero es clave entender esa posibilidad de optimizar y dar oportunidades. ¿Por qué? Vean ustedes la segunda línea, papel central a la actividad en el proceso de envejecimiento. Papel central en la actividad. La actividad es clave. Si una cosa tendríamos que decirle a una persona, así tenga 5 meses de edad,
80 años y 11 meses es que tiene que tener una meta en la vida, o sea, un propósito en la vida. Hace un mes aproximadamente, un mes y poco más, estuve en una conferencia para el país, hablando, yo investigo mucho Alzheimer y otras cosas, y mostraron una serie de estudios muy impresionantes con medidas de resonancia cerebral, unas cosas bastante complejas que estamos iniciando acá nosotros, y era increíble ver cómo, al diferenciar a personas que tenían un propósito en la vida respecto que no, todas adultos mayores, la gente que tenía un propósito en la vida, su cerebro estaba organizado distinto. Su cerebro estaba con una eficiencia de funcionamiento impresionante. El otro grupo de adultos que no tenía un propósito en vida, no que esté con depresión, no tenía indicadores de ningún problema salud mental. No tenía. Pero como que llegaron a la jubilación y dijeron, bueno, y ahora descanso, sin algo más. En cambio, los que se mantuvieron en actividad con un propósito de cualquier tipo, mucha gente participaba en la comunidad, mucha gente tenía grupos de apoyo, mucha gente se desarrollaba de manera más espiritual, había de todo, había de todo. Todos ellos tenían, hablando pura biología, su cerebro era distinto y mejor. Mejor. Y por lo tanto, si ese cerebro está mejor, cuando tiene que hacer cosas, memoria, atención, lenguaje, todo, está mucho mejor. Y por lo tanto, funcionalmente, haciendo sus cosas, está bien. Con ese propósito en la vida. Nosotros hemos querido replicar eso aquí, tenemos un estudio que está en proceso, y hemos encontrado un patrón muy parecido. La gente que tiene un propósito, algo que espera respecto a la vida o más, definitivamente tiene una organización de su cerebro distinto y por lo tanto funciona mejor a nivel mental, cognitivo. Entonces, ese papel de la actividad es tratar de buscar constantemente oportunidades de actuación mental y física. Mental y física. Mental y física. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Porque a veces uno piensa que lo mental es lo fundamental. Que sí, lo es. Pero la actividad física es fundamental. Es clave la actividad física para la organización y funcionamiento de toda la biología, nuestra realidad biológica corporal, y también obviamente para nuestro cerebro. El ejercicio físico. Siempre le digo a mis estudiantes, ¿cuánta actividad han hecho hoy día? Entonces me miran, doctor, desde la combi hasta la clase, de la clase a la combi y poco más. Gente de 18 años, ¿no? Nada más hacen actividad, nada más. Justo en la mañana evaluamos a una señora que trabajaba mucho en el campo. Todas las mañanas la señora camina alrededor de 40 minutos. Todas las mañanas. Señora analfabeta. Toda su vida en el campo. 40 minutos camina. Va a visitar a una de sus hijas y vuelve esta la mañana. La señora tiene cerebro perfecto, su funcionamiento tiene un poco de mareo, que por eso el neurólogo la deriva con nosotros, pero más allá de eso no tiene nada. 73 años. ¿Está bien? Está muy bien. Entonces, vamos a hacer un detalle más adelante, pero es fundamental considerarlo. Y no solo ya desde el punto de vista del sujeto que envejece, que tiene ciertas características, ciertos parámetros, sino también de contexto como actividad, sino un contexto un poco más amplio, la sociedad, la cultura. ¿Qué oportunidades nos da el entorno para hacer todo esto? Desde el punto de vista más inclusive sociosanitario. Mucha gente que tiene clubes del adulto mayor se reúne y participa en muchas actividades físicas, estructuradas, no estructuradas, los grupos de tai chi, danza, que es extraordinaria esta cuestión, muy muy bueno hacerlo, u otras, ¿no? Siempre cuento como anécdota, una de las veces que más me divertí en una salida con gente fue con adultos mayores. Me invitaron a la punta de bombón. Y era impresionante en la combi con ellos, cómo cantaban, tomaban, pero estaban en una alegría, bueno, un poco, pero estaban con la guitarra ahí, va cantando. Yo decía, eso cuando va más joven y todas esas cosas, nunca lo he vivido, ¿no? Yo decía, así somos. Ya, son grupos que actividades de ocio, esparcimiento, recreamiento lo hacen. No todos pueden hacerlo, pero tampoco tenemos todas las oportunidades.
cuántas oportunidades desde otros ámbitos más macro, regionales, municipales, etcétera, se dan para que eso suceda. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos ese análisis completo, necesitamos una perspectiva no solo personal, sino también de primer contexto y mucho más amplio. La siguiente, por favor. Por eso es esto, no sé si se logra ver. Es un modelo, después si quiero se lo da, no hay ningún problema, esto lo... Cuando hay charlas sí les doy todo, cuando hay alumnos no, ellos tienen que estudiar. Básicamente lo que eso dice son los diferentes niveles a los cuales podemos nosotros entender y abarcar, ¿no? A un nivel muy personal, hay factores distales, proximales. Esto es sacado de la referencia de Rocío Fernández Ballesteros. Probablemente doña Rocío Fernández Ballesteros es una de las más destacadas psicogeriatras del mundo de habla hispana. Ya, es una persona ya muy mayor y ahora pero con un nivel impresionante académico. Y ella propone un poco todo esto con el resultado final de envejecer con satisfacción. Y hay factores a nivel más micro, más personales, expresiones prenatales, genéticos, nutricionales, biológicos. Dime qué comes y te diré de que vas a morir o algo así, ¿no? O sea, la comida es fundamental, los chicos. Últimamente se come muy mal, ya no se come como antes. ¿No? Mi abuela impresionante, cada vez que hacía sus asaderas con cerdo, quedaba la grasita, una capa, y ella nos hacía agarrar el pan y ¿acaso alguno de nosotros, su ella tuvo alguna vez colesterol? Jamás. Después me venía el colesterol y otras cosas. Mucha actividad, son varios factores asociados, pero en general la alimentación estaba mucho más balanceada, había más actividad y por lo tanto hay un equilibrio y bastante bueno. Ahora no, ahora se hace menos actividad, la gente está más sedentaria y se está comiendo mayor cantidad de grasa y por lo tanto ese desbalance hace que pueda haber factores nutricionales que afecten el desarrollo normal de todo el cuerpo y sobre todo el cerebro. Luego hay unos factores más próximos a la de regulación emocional, autoeficacia, y ahí tendremos que hablar un poquito de la depresión, que lo veremos más adelante. Hay todo un fenómeno respecto al envejecimiento, psicológicamente hablando. Mucha gente cuando llega a cierta edad empieza a sentir que ya no es el mismo. Hay variación, obviamente. No es una variación que marque todo el desarrollo del sujeto, lo vamos a ver en un rato, pero sí hay una variación. El asunto es que el entorno, el grupo cercano, familiar inclusive, muchas veces hace notar más esa merma y la persona se siente mal. Entonces la persona sentirse mal empieza a ver que ya no es el mismo de antes y por lo tanto ya está en una progresión mucho más alta y que eventualmente ya no va a servir para nada. Y lamentablemente se compran ellos mismos esa historia. Ya no sirvo para mucho. De las 10 personas que solemos evaluar en la universidad para nuestros proyectos de investigación, entre 7 y 8 vienen con indicadores de depresión asociado a lo que les digo, que no sienten que puedan aportar más cosas, sienten que el mundo los ve que están mermándose, que su funcionamiento es cada vez peor, etc. Eso sienten. Hay muchos casos terribles. Un abuelo llegó mal y me dijo: yo siento que soy un mueble en la casa, doctor, porque estoy ahí, vivo con mi hija, están mis nietos y yo estoy sentado ahí y mi nieto pasa y yo soy un mueble, ni me saluda, ni se detiene, ni me habla, yo tengo que estar diciendo, gritando, ay, estoy acá, y largo, etcétera, porque si no me hacen caso. Entonces la gente empieza a mermar sus habilidades de afrontamiento, su autoeficacia, sus estilos de vida, cómo se sienten menos, empiezan a mermar todos ese tipo de actividades. Ahora, si bajamos un poquito más en contexto, hay familia, escolaridad, red social, eventos estresantes, ambiente físico. Físicamente hablando, muchos ambientes no son nada favorables para personas mayores. Factores más proximales, redes sociales, o sea, redes de contacto, no redes sociales electrónicas, la disponibilidad de aprendizaje continuo, etc. Lo que les dije hace un rato, ¿no? Oportunidades de hacer algo. ¿Qué oportunidades tenemos para que una persona mayor haga algo? Hay iniciativas, por ejemplo, la San Pablo tiene su iniciativa del Aula del Saber, una suerte universidad para el adulto mayor, donde he visto a gente mayor jugar con la PlayStation, aprender a hacer videollamadas, que está muy bien, pero son iniciativas todavía aisladas, es necesario esto ampliarlo muchísimo más.
Y finalmente, a nivel macro, mucho más abajo, sistema educativo, sistema de salud, cultura, valores, estereotipos. Si nosotros hacemos una encuesta, ¿cómo conciben al adulto mayor? Lo estamos haciendo ahora con unos estudiantes de la universidad. ¿Cómo conciben al adulto mayor? Nuestros primeros datos muestran que en general la población percibe como una etapa de pérdida. Incluidos los adultos mayores. De pérdida. ¿Realmente todo es pérdida cuando uno envejece? Culturalmente, socialmente hablando, ¿cuánto han aportado los adultos mayores a todo el conocimiento de lo que ahora sabemos? Claro, el conocimiento ha aumentado muchísimo, se ha complejizado, es realidad. Pero, por eso, siempre hago una revalorización. Repito, yo estoy mucho con alumnos, con estudiantes, y a los estudiantes les digo, ¿ustedes tienen sus abuelos? Sí, conversen con ellos. Me miran, ya. Primero que hay trabajo, si no cumples tienes que ser. Y segundo, tienes que hablar con ellos. Conversa, haz esto, mira esto, analiza esto. Y se dan cuenta muchos de ellos el valor que tienen a nivel de conocimiento. Claro, hay muchos otros factores asociados, pero es importante revalorarlos como tal, revalorarlos. No podemos, un paciente mío siempre me decía, como una frase muy conocida, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Entonces, estoy de ida y vuelta, le digo a mis alumnos, su abuelo está de ida y vuelta. No se dan cuenta más. La siguiente. Ahora, vamos a entrar un poquito al tema de la demencia, la depresión. Repito, yo he trabajado mucho en demencia, no vamos a entrar en un detalle gigante, no, tampoco es muy objetivo, pero vamos a tratar de ver la vinculación entre ambos procesos. La siguiente, por favor. La primera cuestión. Listo. Aquí no está terrible. Recuperándose todavía. Ya, esta es una de las diapositivas que más me gusta usar. ¿Por qué? Porque trata de desmitificar algo que la gente tiene muy metido en la cabeza. Envejecer no es sinónimo de patología. Envejecer es un proceso natural. Como todo. Siempre cuento una situación que nos pasó. Un laboratorio farmacéutico nos invita a una presentación para los miembros de investigadores a un restaurante acá en Chusepal, una cena, y estaba presentando un médico internista unas imágenes, todos trabajando con adulto mayor, y la primera imagen que nos pone es una persona mayor totalmente entubada, cables por todo lado, tubos por todo lado, y era una cena. Entonces todos nos quedamos mirando. Y el médico, el jefe de los más grandes hospitales del equipo de UCI, nos dice, eso que ustedes ven ahí es un gran error. También la facultad de medicina me dijeron que tenía que hacer todo lo posible para evitar que la gente muera. Y eso no es. Tengo que hacer todo lo posible para que la gente viva lo mejor posible, de la mejor manera posible. Y tengo que entender, decir, que la muerte es un proceso natural también. Yo no puedo hacer cosas extraordinarias para tratar de prolongar algo que tiene que darse, porque es lo natural. Ya, eso es una cuestión fundamental. Envejecer es algo natural. Ahora, hay dos formas desde el punto de vista cerebral. Una primera, la que está más en azulito, que es un envejecimiento en donde se observa que el cerebro empieza a tener algunas cositas. Normalmente uno se vuelve un poco más lento, siempre le digo a la gente mayor, antes para ir a comprar el pan, ¿cuánto se demoraba usted? 5 minutos, doctor. Ahora me tomo como 12, pero lo sigue haciendo. Sí, siempre mis 4 panes de trigo y mis 2 comunes. Ya está, perfecto. Lo sigue haciendo, solo que es un poco más lento. Antes usted arreglaba el caño en la casa, por supuesto.
ahora ya no hay fuerza para sacar la llave, me ayuda el nieto. Pero usted está ahí, no, por supuesto, lo sigue haciendo, le cuesta un poco más, pero lo sigue haciendo. ¿Me dejo entender? El cerebro, toda la biología, todo el cuerpo, empieza a mermar un poquito. El cerebro no escapa a eso. Pero eso no significa, como está abajo, que hay una merma significativa en muchas zonas y esta persona está teniendo demencia. Esa es otra cosa. Una cosa es envejecer con algunas alteraciones mínimas, algunas cuestiones relativamente pocas, y otra cosa es envejecer con demencia, con una enfermedad neurodegenerativa, con deterioro. Esa es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, envejecer no es sinónimo de enfermedad. Envejecer es un proceso natural que tiene tales y cuales características, unas asociadas a ciertas cosas, otras asociadas a otras cosas, y otra cosa es la enfermedad, como siempre. Y otra cosa es la enfermedad. Y además, sabemos que la enfermedad está asociada a las características de la persona. Entonces, es fundamental tener claro eso. Por eso también desmitifica lo que muchas personas tienen en la cabeza, ¿no? Envejecer, están viejitos, es normal. ¿Cuál es uno de los grandes problemas cuando queremos detectar nosotros demencia en Arequipa, en el Perú? Que la gente no trae tempranamente a su familia. No los trae para ser evaluados. Se para olvidar, doctor, pero ¿cómo está viejito? Pues es normal. Que se olvide las cosas. Ayer estuve y no me reconoció, doctor. ¿Y usted cree que es normal? No, está viejito. Algunas veces ya no se acordará de mí. No. Ha salido a la calle y no lo hemos encontrado hasta 4 horas después. Se perdió. Como está viejito. No encuentra las palabras, le cuesta encontrar las palabras, se le van todas las palabras o mezcla cosas. Yo me llamo Juana y mi hermana se llama María y toda la vida nos ha confundido. A María le decía Juana, a Juana le decía María, al tenedor le decía cuchara, etcétera, etcétera. Toda la vida. ¿Y ahora cómo está? Igual, pero ha aumentado mucho más. ¿Y eso está bien? No, pero está viejito. Hay un tema de sensibilidad. Estamos con un grupo de investigación entre argentinos, chilenos, brasileños, que una de las grandes tareas que tenemos nosotros respecto a la demencia es sensibilizar a la gente. Sensibilizar a nivel de comunicación, a nivel de educación con niños universitarios, con toda la población, porque la gente no conoce. Inclusive el personal de salud no conoce lo que es demencia. La gente dice demencia senil, eso ya no existe. La demencia senil es un concepto que la OMS ya no lo usa, nadie lo usa. La demencia senil es un concepto, es una demencia sin diagnóstico. Esa es la demencia senil, ya no se usa. Y cuando hemos hecho la pregunta al personal de salud, todavía el personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeras, muchísimos mencionan todavía la demencia senil y otras cosas que ya no se utilizan. Pues sí, en salud tenemos ese problema. ¿Se imaginan? En la población normal. Pues hay un tema de concientización muy fuerte que la OMS, el Ministerio de Salud, algunas áreas de estamos trabajando para tratar de cambiar todas esas cosas. Por lo tanto, retomando esto, una cosa es envejecer naturalmente y otra cosa es envejecer con patología. La siguiente, por favor. Ya, ¿y por qué la demencia es un problema? Esto está en inglés, pero se preocupen en el libro. Este es un dato reciente de la Asociación Mundial de Alzheimer. ¿Qué dice este dato? Lo que está ahí en medio que dice Low and Middle Income Countries, esta parte de café. Esa es la parte que corresponde a países como el nuestro. Y lo rojito, los países desarrollados, normalmente el hemisferio norte, ¿no? Gran parte de Europa, Estados Unidos, y algunos del sur, sobre todo de Asia o Australia. ¿Qué dice? Que de los cerca de 130 millones de casos que habrá hacia el 2050, más de entre 65 y 70 millones, un poco más todavía, ¿sí? No, más o menos unos 100 y pico casos van a ser en países como el nuestro. O sea, casi 2/3 partes de los casos diagnosticados de demencia hacia el 2050 van a ser en países como los nuestros. La pregunta del millón es: ¿por qué van a estar acá?
¿Qué factores hay para que se dé en la realidad latinoamericana esto? Hay muchísimos factores, entre otros la detección temprana, que no pasa casi en otros lados, entre otros los tratamientos. Detectados tempranamente se puede hacer cosas, no detectados tempranamente se puede hacer realmente muy poco, más con la familia, y un largo etcétera. El análisis inclusive menciona que solo vamos a tener un poco de mejora respecto a África, Latinoamérica, estoy hablando de Latinoamérica, solo un poquito mejor respecto a África. Porque entre África y Latinoamérica vamos a estar la mayor cantidad de pacientes con demencia en el mundo. Es impresionante y es peligroso. Peligroso por todo este fenómeno que hemos estado viendo de mayor progresión de los adultos mayores. La siguiente, por favor. Y este es un dato peruano, hecho por Nilton Custodio, es un colega, es un investigador con el que trabajamos, un neurólogo en Lima, con el cual tenemos algunos proyectos. Él hizo este estudio desde el 99, ya es relativamente antiguo, y lo que muestra es cómo está la demencia en el Perú. Y me interesa este dato porque muestra la diferencia entre alfabetizados y no alfabetizados. Lo que está hacia el extremo derecho de la diapositiva es analfabetos, y hacia este lado, hacia la izquierda de la diapositiva, es alfabetizados. Y lo que vemos es que en Perú la prevalencia está alrededor del 4.9%, más o menos 5% aproximadamente de las personas mayores de 60 años. Sin embargo, los analfabetos, en el caso de alfabetos peruanos, es del 15%, o sea, triplica. Y si uno revisa los demás países, Cuba, Chile, Brasil, exceptuando Chile, en todos los otros países triplica, cuadruplica la cantidad de casos con diagnóstico de demencia aquellos que son analfabetos. Por lo tanto, factor de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la demencia? Es la edad. Está clarísimo. Hay una suerte de progresión pasados los 65 años hacia el desarrollo de la probabilidad aumenta. Es probabilidad, es estadística. La probabilidad estadística dice que le puede dar a uno o no. Es una cuestión no aleatoria, diré, pero sí que como tiene un rango de probabilidad, puede haber muchos factores asociados. O le da el ADN genético y ya está. En Colombia hay una población, ahí en Antioquia, que es la población más pura de genética de Alzheimer en el mundo. Ahí en Colombia, en Antioquia. Es un pedacito de valle muy bonito. Es el único sitio en el mundo donde están, entre comillas, los puros genéticos de Alzheimer. Que ahí la gente desarrolla demencia tipo Alzheimer entre 40 y 50 años. Hay gente con síntomas desde los 30 y tantos años. Ahí es terrible. Ahí es muy fuerte la presencia genética, autosómica dominante, hay varias cosas. Entonces, es el único sitio. Y todo lo demás son los llamados Alzheimer esporádicos, que no sabemos bien qué es, son muchos factores y hay que sumarlos para tomar la decisión de cómo atacarlos. Pero el nivel educativo es una muestra de riesgo importante a analizar. La siguiente. Ya, estos son un par de artículos, no se preocupen. Lo que les mencioné hace un rato. Demencia en Latinoamérica, un tsunami que se nos viene, de verdad es un tsunami. Es un tsunami, si no tomamos las medidas, hay que aprender del vecino, o sea, nosotros leemos lo que hacen los vecinos en el hemisferio norte para aprender un poco y tomar las medidas del caso, porque en alguna medida se van a replicar acá. Estos son un par de artículos de gente que trabaja con nosotros, Mario Parra, Agustín Ibáñez, Ricardo Nitrini, Brasil, en fin, muchos investigadores reconocidos, que muestran que las características de Latinoamérica hacen un lugar peculiar para la demencia. Peculiar. No tenemos ni idea que pasen muchas cosas. Por ejemplo, traigo esto porque justo ayer se ha ganado un proyecto con fondos Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estados Unidos, Agustín Ibáñez, y vamos a trabajar entre Lima y el equipo, un proyecto muy grande que implica estudios genéticos de neuroimagen, resonancia, evaluaciones más cognitivas en adultos mayores, pero con variación étnica. Vamos a trabajar mucho con quechuas y aymaras, además de gente más de la costa, digamos. ¿Por qué esto? Porque no tenemos ni idea qué va a ser la genética en estos casos. A ver,
mientras más variabilidad genética haya, el riesgo es mayor, eso se sabe. O sea, la demencia es de la costa, entre comillas, porque ahí hay más variabilidad genética, española, africana, oriunda. En la costa es donde más se han afincado esas variabilidades genéticas. En cambio, en la sierra hay todavía zonas más puras. Y en la selva más puras, pero en la selva no tenemos claro muchas cosas. ¿Ya? En la sierra sí. Entonces, según la hipótesis que tenemos, es que probablemente en los estudios aymaras y quechua que hagamos, vamos a encontrar menos, se le llama polimorfismo, son las variaciones genéticas esperables en un paciente para que desarrolle demencia. Es probable. Es decir, las características de los pobladores nuestros probablemente los estén protegiendo. No sabemos, es hipótesis, porque no hay estudios en el planeta, no tenemos ni idea. Pero creemos nosotros que sí. Porque cuando nosotros hemos preguntado a los chicos que van a hacer los serum de medicina, y muchos otros que están ahí trabajando, nos dicen que no ven casos de demencia. Ven muy poco. Ven muy poco. ¿Por qué? ¿Porque hacen actividad? Probablemente. ¿Comen bien? Puede ser. Pero habrá otros factores además. Entonces lo vamos a analizar. Entonces nosotros vamos a decirle al mundo, sean como nosotros para que no tengan tanta demencia. Es una cuestión que sería interesante, ¿no? Pero la idea es tratar de entender esta dinámica a partir de todo esto. Porque, repito, el tsunami, como está escrito por ahí, se nos viene, lo siguiente. Y se nos viene ¿por qué? Porque les mencioné hace un rato qué factores se asocian a que nosotros no podamos hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, el acceso al sistema de salud público o privado. Una evaluación para ver si uno tiene problemas de memoria en Lima, en centro de alto nivel, más o menos bordea los 1.000-1.200 soles. Solo para ver si tiene problemas de memoria. Si ya está ya el problema de memoria. Y no estoy poniendo la resonancia, no estoy poniendo otras cosas. Ya, es carísimo. Si uno va al centro de referencia nacional, estatal, para hacer estas evaluaciones, tiene que sacarle la cita a mi amigo Jaime, que trabaja en el Instituto de Ciencias Neurológicas Oscar Treyes. Necesita 2 meses, 3 meses, mínimamente, para que le haga la evaluación. Y como tiene una lista enorme de pacientes de pobre Jaime, no se abastece. Me dice, no me da la vida. No me da, entonces, ¿qué tengo que hacer muchas veces? Tengo que pasar 30 minutos, si puedo hacer una evaluación fina en 30 minutos. Entonces él usa mucho a sus estudiantes de la universidad, y con ellos ya hace esto, los prepara, y un poco compensa el asunto. Pero ese acceso entre lo público y lo privado, y quienes pueden acceder a lo público y a lo privado, todavía es una brecha gigante en Latinoamérica, gigante. Entonces, es una cuestión que nosotros al analizar en este artículo nos dimos cuenta, obviamente, no solo para demencia, en general para cualquier problema de salud, ¿no? Pero es algo que marca mucho la pauta. Las diferencias culturales, cuántos grupos oriundos e indígenas hay en nuestra región, enorme. Cuando hemos salido a evaluar hacia que es cerca nomás, hacia todo el Valle del Colca, cuando hemos ido un poco hacia Puno, es complejo evaluar. Es complejo, no solo cuando hemos ido a Chihuahua evaluar es complejo. Porque ya empieza a haber fenómenos más migratorios y empieza uno a ver las dificultades. Por ejemplo, evaluar en quechua. De Iman Suti que me he pasado yo, así que estoy yo bien grave en eso. Pero en el equipo tenemos gente que está trabajando en quechua, entonces estamos tratando también de hacer las evaluaciones en su idioma natal. Porque mientras más natal sea, es mejor. O sea, si la persona es su lengua materna, es de quechua, es mejor en quechua. Es mucho mejor, sale mucho más sensible el asunto. Pero teníamos todas esas diferencias culturales, las diferencias lingüísticas que están más abajo, y el estigma, ¿no? Y el estigma. Lo que les decía hace un rato, la salud mental es un estigma en general, ¿no? Hasta hace algunos años, cuando un paciente, un familiar diagnosticado con esquizofrenia, por ejemplo, la gente lo escondía, ¿no? Porque era mal visto, era, ¿cómo vamos a tener un familiar así? O el alcohólico, etcétera. No. Y la demencia era lo mismo. Entonces, ese estigma asociado al tener un paciente que parece una enfermedad mental seria, fuerte, muchas veces hacía que lo ocultemos. Al ocultarlo, obviamente, no le damos todas las posibilidades, las cosas que hemos mencionado acá, para que pueda esta persona desarrollar en la medida de lo posible de la mejor manera.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la esquizofrenia? La esquizofrenia en el mundo ya no se está institucionalizando. Cada vez hay menos centros psiquiátricos en el mundo. Entre otras cosas, porque la detección es mejor y el tratamiento farmacológico es mejor. Y muchas de estas personas detectadas a tiempo están haciendo una vida más o menos normal, trabajando o estudiando. Ahora está pasando eso con la esquizofrenia. ¿Ya? ¿Va a pasar eventualmente lo mismo con la demencia? Nuestra intención es que sí, porque es una enfermedad mental. Es una enfermedad asociada a una neurodegeneración del cerebro. No tiene que ver con otros procesos, otros fenómenos, no tiene que ver. Más bien es necesaria la presencia del entorno familiar, cercano, amical, de afecto, para que esta persona pueda desarrollarse junto con ellos de la mejor manera posible y envejecer con ellos. Hay toda una cuestión ligada a dónde deberían envejecer las personas. Decía hace un rato, hace un mes estaba en Estados Unidos en un congreso fuerte de estas cosas de Alzheimer, y en Estados Unidos la gente no, entre comillas, no se complica. Yo he dado a mis hijos mis estudios, tengo mi casa, la vendo y hago mi asilo y me olvido. Mis hijos que se olviden de mí, no se preocupen, no voy a cargar a nadie. ¿No? Es mentalidad más o menos gringa. Entonces uno va a ciertos estados en Estados Unidos y hay estados de gente mayor. Florida es uno de ellos porque el clima es muy bueno y la gente vende todo y se muda ahí y paga todo y está ahí, entre comillas, tranquilo. Pero luego desde Latinoamérica nos preguntábamos, ¿dónde debe envejecer la persona? ¿En ese contexto o en casa? La familia es la familia y nosotros en Latinoamérica lo tenemos bien arraigado, ¿no? Esa es una de las cosas, por ejemplo, cuando la persona empieza a tener problemas, ¿qué hacen? Lo mandan con el nieto. Entonces el nieto se vuelve, nosotros decimos, en su exocerebro, su cerebro de afuera. ¿Ya? Porque el nieto, papá, te has olvidado de comprarte el aceite, el arroz. Porque la mamá les dijo a los dos, ya te acompaña el abuelo, no lo voy a engañar con el muerto. ¿Ya? Entonces va el nieto y el nieto aprovecha a sacar su chocolate. ¿Ya? Pero al menos no le engañan. Pero ¿qué pasa? Entonces la familia es soporte. La familia compensa. Acompaña a tu papá, no le quedes sola, acompaña. Eso es muy nuestro. Uno se va a otros hemisferios. No hay eso. No hay eso. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas empiezan a tener mermas, fallas y fallas? Van, sí, rápidamente a un centro de atención y están atendiéndolas, están con fármacos y más cosas, pero se ha notado un declive mucho más progresivo y mucho más rápido, a diferencia de lo que pasa con nosotros. Porque nosotros lo compensamos. Hay casos y casos. Realmente, en estos casos sí que es preferible que la persona esté en un centro mucho más cuidado que en casa. También lo he visto, hay de todo. Pero en general, la recomendación es que la persona, uno, envejezca en casa, e inclusive dos, muere en casa. E inclusive eso. ¿Ya? Hay todo un tema, obviamente, que hay que manejar dependiendo del estado de salud y muchas cosas más. Pero eso todo tenemos en la cabeza, eso es algo que tenemos nosotros que conocerlo y manejarlo. La siguiente. Esto es una cuestión. Vamos a ver. Hay que ampliar la imagen, ¿no? Pero este es un famoso estudio que salió en 2014. De acá un poco lo que hemos estado viendo y lo cuento un poco más en detalle más adelante. Ya, la demencia como tal es una enfermedad neurodegenerativa que una vez detectada es progresiva. Sí, no hace poco, no se le mucho. Es progresiva, o sea, no hay marcha atrás, no hay cura. La demencia no tiene cura. Bien diagnosticada no tiene cura. Hasta este punto no hay nada. Tanto así que los principales laboratorios en el mundo han abandonado la investigación, porque no hay plata. El laboratorio cuando pone un sol quiere recuperar 2 en 10 años. No ha recuperado ni uno, por lo tanto abandonado. Económicamente hablando, el empresario es así, que pone uno para sacar 2, y si no lo logra, abandona, para no seguir gastando. Entonces, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? Y Norton, un conocido neurólogo británico, encontró que si nosotros manejamos 6-7 cosas, podemos reducir hasta en un 30% la probabilidad de desarrollar demencia. Hasta en un 30% la probabilidad de desarrollar. Y eso es alto. Epidemiológicamente hablando, esa es una enormidad de datos. ¿Y cuáles son esas cosas? Por ejemplo, controlar la diabetes, si es que alguien la tiene, o no tenerla, ideal. La hipertensión en la mediana edad, que es relativamente frecuente.
La obesidad, también de la mediana, hablo de mediana edad 40, 60. Nunca está, sino de 60, eso hay que controlar, pero en la mediana edad trabajó él mucho. Repito, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la inactividad física, la depresión, que vamos a entrar en detalles ahora. La depresión, o sea, controlar el estado de ánimo. Luego, el tabaco. El tabaco. Y finalmente él sugiere, obviamente, que haya mejorar los niveles educativos, que también aparece en la fórmula siempre. O sea, en todo caso, actividad mental constante. Si yo controlo estas 6-7 cosas, se reduce la probabilidad hasta en un 32%. Entonces, es relativamente sencillo. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, no hay que preocuparse mucho, ¿no? Y ser un poco más. Increíblemente, estas 3-4 cosas que les menciono, hace más de 12 años, una paciente mía, bastante mayor, analfabeta, me lo dijo. Que esto salió en 2014. Mira, tanto viejito, pues estábamos evaluando a varios viejitos ahí en la FIA en el día del adulto mayor. Tanto viejito preocupado me decía, es sencillo, doctor, hay que comer bien, ¿no es cierto? Sí. Hay que hacer ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Y no hay que estresarse. Repito, la señora de 80 y algo años en ese momento, analfabeta, tenía clarísimo el asunto. Y es lo que muestran los estudios. Claro, los estudios muestran mucho más detalles, son mucho más finos, precisan esto, específicamente cuánta actividad, ustedes me dirán, cuánta actividad física tengo que hacer, es real esos 30 minutos diarios, ese ejercicio aeróbico, no aeróbico. Ahora vamos a ver, la obesidad, la mediana edad, qué índice de masa corporal, realmente ahora nos piden el perímetro abdominal cuando vamos al doctor, a ver cómo está el perímetro abdominal, etcétera, etcétera. Hay cosas que obviamente la ciencia ha desarrollado muchísimo para decir exactamente eso es lo que necesitas. Pero es importante tenerlos en mente porque a partir de esto, potencialmente modificable, poder hacer algo. La siguiente. Entramos un poco a la depresión. La depresión siempre es un problema serio. La depresión es una epidemia a todo nivel. Es impresionante, yo no trabajo con niños, pero colegas que trabajan con niños me dicen que cada vez los ven 8 o 9 años indicadores de depresión serios, intentos de suicidio, autolesiones, empiezan a cortarse tan chiquititos. Es una cuestión bastante compleja, es una epidemia gigante, asociada a muchos factores, asociada a poca tolerancia a la frustración, a modelos de contexto, en fin, son varios factores, impulsividad en el caso del varón. Hay muchos factores. Bajo ese contexto hay que tener cuidado del caso y se entiende que los organismos sociosanitarios están tras la mejor forma de entenderla, remediarla, tratarla, etc. Es complejo, pero se está en ese camino. Para el caso del adulto mayor, no es tan diferente a lo que pasa con el resto de la población. Lo que pasa es que esta transición demográfica hacia la gente que se jubila, por ejemplo, y todo lo demás, hay todo un proceso que podría llevarnos un poco más rápido a. Hasta hace algunos años, pensar que una persona mayor hubiese hecho una depresión no era tan frecuente. Ahora se ve mucho más. Siempre cuento un caso, un paciente mío, que además, por un amigo de un hermano mío, me llama uno de los hijos y me dice que no encuentran a su papá. Pensaban que se había perdido, desorientado. Y cuando yo lo vi antes, dije, no está para eso. No está haciendo eso. Tiene algo más. Busquen, encuentren. Y el señor llega a su casa como a las 8 de la noche caminando, ¿no? Papá, ¿dónde has estado? Todo el día buscando. ¿Dónde has estado? Y el papá lo sienta y le dice, hijos, quise matarme. No lo dejaron hablar un poquito más y se lo llevaron a la clínica, me llamaron a un agente, para que lo vea. ¿Qué ha pasado? No estuve acá, el día siguiente recién lo vi. Lo llevaron, hicieron el lavado gástrico, pero el médico no le hizo el lavado gástrico, no pasó nada. ¿Qué pasó con él? Él se sentía progresivamente
excluido del trabajo. Le formó una empresa y le dio a sus hijos, y los hijos le hicieron progresar muchísimo, pero él fue el iniciador de todo y sentía que lo estaban aislando, que no le hacían caso, varias de esas cuestiones que nosotros ya sabemos claramente en un viejito. Entonces él se fue haciendo a un costado, llegó a un punto tal que dijo, ya no tiene sentido estar acá, me voy a morir. Entonces lo que él hizo fue salir de su casa, Michael Kaima, y se quiso ir a morir a su pueblo. Él toda la vida nació en Tiabaya. Entonces me voy a Tiabaya. Se compró, fue al centro caminando, se compró su Coca-Cola, le gusta mucho la Coca-Cola, y sus 2 bolsitas de café. Y se fue caminando hasta Tiabaya. Se fue a uno de los sitios donde estaba él, que le gustaba porque miraba todo. Se sentó y la gente me miraba nomás, doctor. Me miraba. Entonces agarró su botecito un poco de gaseosa, agarró su campeón y se sentó a eso del mediodía a ver. Y se lo tomó. Y entonces se sentó a esperar su muerte. Literalmente. Pasó 20 minutos, 40 minutos, nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. Me dice el doctor, sentía frío, así que agarré mi bolsito, entonces cambié las cosas y me fui. Me fui caminando hasta la casa, que de ahí más o menos 4 de la tarde, 4 y pico, hasta su casa, le tomó como 3 horas. Se fue caminando. Sin nada, sin ningún síntoma. Entonces cuando llega y lo ven sus hijos, papá, me quería matar, y agarran bien la bolsa, está el campeón, todo. Cuando hacen el análisis médico, revisan, cuando llegan a la clínica de emergencia, ven que estaba totalmente vencido. ¿No le tocó? No le tocó. Entonces, San Pedro no se abrió. no le tocaba en ese momento. Más allá de lo, digamos, anecdótico del asunto, porque lo estafaron al pobre en el centro, porque claro, nadie le vendió eso para que se mate, sino lo vendió para una cuestión puntual, ¿no? El fondo era que estaba pasando por un cuadro depresivo y bajo sus características él lo hubiese hecho. ¿Ya? Entonces, la pregunta obviamente de la familia era ¿por qué? ¿No? Claro, ha trabajado todo, ha hecho muchas cosas, y si bien es cierto, ya no está trabajando como antes porque queremos que descanse, queremos que viaje y un montón de cosas, ¿qué pasaba por su cabeza? Que él había perdido el propósito de la vida. Completamente había perdido ese sentido. Ya no tengo nada que hacer acá, mis hijos me aíslan, hay todo un trabajo adicional ahí. Entonces, por eso el viejito quiso matarse. Pero obviamente, dadas las condiciones, no se dieron. Enhorabuena, gracias a Dios, pero la posibilidad estaba ahí. ¿Cuántos otros casos hay que sí llegaron a muchísimos? ¿Y qué factores vemos ahí en el caso de la depresión con adultos mayores? Les mencioné hace un rato, está hacia acá abajo, no sé si lo han visto, pero hay un montón de factores. Obviamente es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Los cuadros que alteran el estado del ánimo son mucho más frecuentes en mujeres. Otra de las cosas que se observa mucho más es que las personas sin instrucción son ahora los que muestran indicadores más altos de depresión, cuando antes no era así. Antes no era así. Ya, psicológicamente hablando, la psicología hace algunos años, los cuadros de depresión eran para aquellos que podían deprimirse, pues. Ya, porque de repente tienen resuelto esto, bueno, ya, pues si yo estoy deprimido no voy a trabajar, pero no pasa nada porque tengo de dónde comer. En cambio, quien tiene que vivir del día a día para comer, no puedo deprimirme, pues, no puedo dejar de trabajar. Ya no está pasando eso. Hasta hace algunos años pasaba. Parece que ya no. Luego, si estás o no con pareja, si no estás con pareja, la probabilidad aumenta un poquito más. ¿Dónde vives? Es interesantísimo, ¿no? ¿Dónde vives? Los que están en zonas rurales tienen una probabilidad un poco mayor, y eso es algo que nos llamó la atención cuando vimos estos datos, que son relativamente nuevos. Antes, los indicadores de depresión por el nivel educativo y por la zona de residencia eran más zonas urbanas, como que las grandes ciudades eran las causadoras de la depresión, las que disparaban la depresión. Parece que ya no solo.
sentirse aislado, no tener estrategias de afrontamiento de muchas cosas, que mucho tiene que ver con el nivel educativo, parece que está disparando más casos en zonas rurales y con bajo nivel educativo, que antes no observábamos. El tema es que en zonas rurales, ¿quién los ve? Si en las zonas urbanas es complejo ver a personas con cuadros depresivos bien detectadas, analizadas y tratadas, en zonas rurales, terrible. Y finalmente hay también temas de pobreza, ¿no? Según, estos son datos del ENDES, que es la Encuesta Nacional de Hogares, está muy potente, los que muestran indicadores de pobreza también tienen indicadores mayores de depresión. Entonces, toda esta amalgama de cosas nos hace pensar en que hay una serie de factores que antes no veíamos, que ahora vemos con mucha mayor frecuencia respecto a la depresión. Por lo tanto, dada la realidad sociodemográfica peruana, estamos ante una realidad compleja de ataque. La siguiente, por favor. Solo una... ¿Cuál es la vinculación entre demencia y depresión? Rápidamente, pasamos a la siguiente. La demencia, ¿cuándo empieza? A los 50 años. Para muchos, a los 40. O sea, la fisiopatología de la demencia, lo que se deposita en el cerebro que daña, se empieza mucho más temprano y se empieza a depositar en zonas que tienen que ver mucho con el procesamiento emocional, dicho sea de paso. Entonces, la vinculación entre depresión y demencia es muy cercana, ¿no? Entonces le llaman biomarcadores. La idea es tener una, qué sé yo, sacarles un poquito de sangre y decir, tú vas a ser demencia. Hasta ahorita no se puede, no se va a poder en una cantidad de años enorme. ¿Ya? Sí, hasta cierto punto líquido cefalorraquídeo, pero nadie quiere que le saquen de la columna líquida, no, eso no es nada amigable. ¿Ya? Pero sí nosotros podemos detectar ciertas cosas a partir de un estudio que estamos haciendo con electroencefalografía. Podemos detectar alteraciones a nivel de cómo está organizado el cerebro y de si esta persona puede desarrollar o no demencia. Pero lo que nos llama la atención es que normalmente vemos esos cuadros depresivos y esos cuadros de demencia, están muy juntitos. Es más, para muchos la depresión es una etapa previa a la demencia. Por eso siempre mencionamos, cuando una persona mayor tiene indicadores de depresión, tiene que ir sí o sí a que la vea. Muchas veces vienen con nosotros y yo de inmediato derivo o al psiquiatra o al psicólogo para que trate la depresión y luego recién nosotros evaluar cómo está su cabecita. ¿Ya? Porque muchas veces camufla el cuadro depresivo, el cuadro de demencia. Y es en clínica decimos un prodromo. Aparece el cuadro depresivo y de inmediato aparece la demencia. La siguiente, por favor. E inclusive, acá, ¿qué observamos? Esto muestra que hay una zona del cerebro que se llama la amígdala, que es un pedacito de cerebro que tiene que ver mucho con el tema emocional, que la gente con depresión muestra indicadores de atrofia. O sea, la amígdala se ha reducido un poquito. ¿Ya? Se ha reducido un poquito y eso marca un poco cómo procesa esta información emocional de esta gente con depresión. La siguiente, por favor. Vamos a esto. Ahora, ¿qué hacemos? Hemos conocido un poco todo lo que hay y ahora vamos a tratar de abordarlos un poquito. La siguiente. Este es un artículo que publicamos hace un tiempo ya con un colega chileno. Y ahí no sé si lo logran ver, dice la inactividad física y la baja participación en actividades cognitivamente estimulantes son considerados factores de riesgo. La inactividad física y las actividades cognitivamente no tan estimulantes. Siempre me preguntan, doctor, ¿tengo que hacer sudoku? Pupiletras, no está mal, no está mal. Pero siempre hago la analogía con el músculo de las piernas de Usain Bolt o los brazos de un nadador profesional. Porque el cerebro, tal como está organizado y funciona, necesita de un entrenamiento más o menos especial. No es cualquier entrenamiento. ¿Qué pasa con el sudoku con pupiletras? Uno lo automatiza. Al principio cuesta, pero luego lo hace mucho más rápido. Si uno se da cuenta que cuando hace algo y luego lo hace mucho más rápido, es que es automatizable. Y por lo tanto hay que variar un poquito para que nuevamente sea un reto. En la medida de que sea un reto, cueste un poquito más, ahí sí estamos moviendo más el cerebro. Pero si ese automóvil, es como manejar. Al principio cuando uno manejó el automóvil, temblaba todo asustado, ¿no? Pero después de mucha repetición, fluía sin problemas, ¿no? Va lo mismo, la siguiente.
Por eso hablamos de actividad física, cognitiva y estilos de vida hacia un envejecimiento saludable. Actividad física, actividad cognitiva y estilos de vida. Como hemos visto ya hace un rato, los estilos de vida pues, son fundamentales, ¿no? O sea, un estilo de vida adecuado, ¿no? Con mucha actividad física, con buena alimentación. Como le digo a mis estudiantes, cada vez que sus profesores les digan que les vamos a dar 3 libros, díganle, gracias, profe, un hito más por si acaso. Los estudiantes, no, mucho. No, digan, estamos pensando en su futuro mental y cerebral. La siguiente. ¿Qué podemos hacer en intervención cognitiva? Hay muchos programas, inclusive ahora en computadora, en celulares, muchos programas que funcionan, son muy buenos, computarizados o no computarizados. Nosotros estamos en un proyecto ahorita trabajando con lápiz y papel, empezamos la próxima semana el entrenamiento con personas mayores, que también funciona, pero ahora vamos a usar también además tecnología para hacer estas cosas, muy interesante el uso de tecnología, y la actividad física, hacia acá a la izquierda, physical exercise. Entrenamiento aeróbico, no sé cuántos han hecho sus aeróbicos, pero hay actividades estructuradas y no estructuradas. Caminar es una no estructurada, caminar es muy bueno. Entonces me preguntó, doctor, una caminadita por lo bien hecha a las 6 de la tarde. No está mal, el tema que hay que controlar es el tema de la contaminación. Es un tema que hay que controlar. Pero luego hay entrenamiento de resistencia, balance, hay gente que hace yoga, tai chi. Es muy bueno, sea cual sea el ejercicio físico que incluya o no temas cardiovasculares, si solo incluye inclusive el tema de balance y más cosas, también es bueno. O sea, toda aquella actividad física, no solo cardiovascular, que es la mejor, las otras también ayudan muchísimo. Y finalmente la no estructurada, caminar, bicicleta, subir gradas, dependiendo obviamente de algunas otras cosas que podamos tener a nivel fisiológico, depende de una artrosis. Hay que controlarla. Piscina es extraordinaria. Caminar en piscina es una cosa maravillosa. Hay resistencia porque por la densidad del agua, pero hay menos problemas a nivel de articulación. Muchísimo menos porque no hay al momento de pisar, no genera tanto golpe a nivel de las articulaciones. Pero la piscina, caminar en piscina es una cosa maravillosa. La siguiente. Estos son algunos de los programas en computadora o aplicaciones para teléfono. Y más conocido es el Lumosity, ahí arriba es gratis en perfecto español, uno lo descarga y nace un telefonito ahí jugando, me genera retos cada nada. Y lo más interesante es que eso ha sido creado por gente que investigaba el asunto, no son gente que solo utiliza ganar plata con ello, que también lo hacen. Pero son algunos, hay muchísimos más para ello. La siguiente, por favor. Ya, no, dale. Aprovecho. Este es un proyecto que lamentablemente no fue financiado por el Estado, pero vamos a volverlo a lanzar. Vamos a trabajar con realidad virtual para gente mayor. Vamos a hacerle entrenamiento por temas de movilidad. No podemos hacer muchas más cosas. Entonces se ha observado que si le aplicamos realidad virtual hay dos tipos de realidad virtual, una muy inmersiva y otra no tan inmersiva. La inmersiva cuando uno se siente que está ahí en medio de todo, esa ayuda muchísimo. Si bien es cierto, no es igual que lo real, jamás va a ser igual que lo real, pero sí ayuda a que el cerebro pueda moverse, sobre todo en personas que tienen problemas de movilidad. Ahí funcionaría muy bien. El que puede caminar, que camine, ya está, ¿no? Se olvida de la realidad virtual. Pero hay que usar la tecnología y funciona de maravilla, ¿no? La siguiente. Actividad física, rápidamente, dos o tres cosas ahí. La siguiente, que son un poco de texto, son 2 cosas nada más. Solo para explicar por qué es tan importante la actividad física. Si yo hago más actividad física, crecen nuevas neuronas en mi cerebro. Y crecen, ¿saben dónde? En una zona que se llama hipocampo. Esa zona, hipocampo, que significa caballito de mar, es una zona clave para aprender y recordar. O sea, si yo hago actividad física, nuevas neuronas crecen ahí y esas nuevas neuronas van a ayudarme a aprender mejor.
Así de sencillo. En gente desde muy jovencita, gente muy mayor, e inclusive se ha visto ese crecimiento en personas con demencia. O sea, todos. Todos. ¿Por qué? Porque activa plasticidad cerebral, neurogénesis. Esos son mecanismos ya fisiológicos, potenciación a largo plazo, segundos mensajeros y otros más. Activa los llamados factores neurotróficos, hace que esas zonas se vuelvan mucho más eficientes en el funcionamiento y por lo tanto puedan crecer nuevas neuronas que tienen que conectarse. Es impresionante la actividad física. Para muchos inclusive pesa más que todas las demás actividades. La actividad física. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos, el mundo contemporáneo no dice actividad física en general, son muy pocos, la mayoría se va sedentaria. Y el mundo, hemos evolucionado nosotros de una manera muy física, muy física. Nosotros hemos desarrollado mucho físicamente y estamos abandonando eso. La siguiente. Son un par de ejemplos y un par de investigaciones que hicimos con colegas chilenos sobre esto, donde combinamos actividad física y entrenamiento cognitivo. Fue un grupo de viejitas en Chile, que era impresionante, las teníamos en un gimnasio y las hacíamos hacer ejercicios, todo controlado, mientras en la pantalla les pasábamos imágenes que tenían que recordar, o palabras, fotos, ya estaban ahí enganchadas, ahí yendo. Trabajo fue muy bueno, estaba publicado por ahí. Lo que observamos fue, el primero fue trabajado con mujeres ancianas sanas, y el de acá fue con pacientes ya con diagnóstico de Alzheimer leve, y en ambos casos mejoraron significativamente. La siguiente. Esta zona del cerebro mejoraron, que es una zona que tiene que ver con manejo visoespacial, no voy a entrar en ese detalle. La siguiente. Y finalmente, algo que pasa mucho en el Perú, porque recuerden, hemos visto qué podemos hacer, qué podemos potenciar, pero hay algo que es muy latente en el Perú, el bilingüismo, que particularmente me gusta mucho estudiarlo, porque es natural, casi, en muchos contextos peruanos es natural el bilingüismo, no es una cuestión añadida. La siguiente. ¿Qué pasa con el bilingüismo? El primer estudio que sale hacia el 2007 por una canadiense muestra que el paciente que es bilingüe fue diagnosticado más tarde que el monolingüe. O sea, ¿estaría protegiendo el bilingüismo contra la demencia? Es una pregunta del millón. La siguiente. El inicio de los síntomas fue 5.1 años antes. En el caso del monolingüe respecto a, o sea, el bilingüe le demoró más tiempo, uno, en ser diagnosticado, en dos, en aparecer los síntomas. Por lo tanto, ¿podría el bilingüismo estar siendo un factor protector? ¿Y qué pasa en nuestra realidad peruana? Hay mucho bilingüismo. Nosotros hemos trabajado muchísimo con el bilingüismo y hemos observado ese patrón. Por lo tanto, es un factor arraigado en el Perú y que muchas veces no está siendo utilizado. Es más, en la mañana, esta paciente que se va a la quechua, y dice, así todo. Dime a su tiki. Eso digo que sé. Me respondió, y ella empezó a hablar más, y yo ya quedé mal porque no tenía ni idea. Voy a aprender, le digo, pero todavía no. Pero usted lo usa, y su hija que estaba al costado me dice, muy poquito, porque ya nadie habla. Y un poco de vergüenza, todo así. Pero no, uno tiene que usarlo. Uno tiene. Hace poco hemos hecho un estudio con chicos en el Valle, en Colca, jóvenes que en su casa hablan mucho quechua, pero cuando están en el colegio o en otros lados ya no lo usan. Y es más, tanto es así que ya en casa inclusive no están usando el quechua. Entonces cuando hemos trabajado ahí, tienen que usarlo. Así. Ese es el dato que muestra eso. Ahora, ¿por qué el bilingüismo? Muy arraigado. Porque además, imagínense que uno está haciendo dos tareas constantemente en su cabeza. Es decir, cuando uno ve esto, de inmediato en el cerebro aparece la palabra que corresponde a esto, lo que es. Si uno tiene dos lenguas, van a aparecer en simultáneo las dos. El asunto es que va a salir aquella palabra que corresponde al contexto. Si yo les pido en contexto castellano, ¿qué es esto? Ustedes me van a decir que es una botella. Pero si manejan dos lenguas, van a salir las dos, pero por el contexto gana uno. Esa activación en simultáneo y que tenga que inhibirse una es un trabajo extra. Ese trabajo extra constantemente hace que nuestro cerebro tenga una mayor actividad, una mayor eficiencia. Y por lo tanto, cuando uno envejece,
pasa esto. Sus síntomas parecen no aparecer al mismo tiempo, el diagnóstico es mucho más tarde y eventualmente están protegidos. Por lo tanto, si es un factor ya arraigado, usémoslo. Si hacen actividad física, además son bilingües, úsenlo. Si no saben otro idioma, apréndanlo. Mi directora de tesis doctoral en España me decía, cuando me jubile voy a aprender chino mandarín. Y aprendí un poco, pero ella ya murió hace unos años, pero aprendí un poco chino mandarín. Ya hablaba inglés, francés, alemán, español, e iba a aprender chino mandarín. Entonces, mi respeto, no llamaré a Jesús, pero yo a las justas te hablo un poquito de inglés, y algo que he hecho ahora, pero muy poquito. Pero si es natural, usémoslo, rescatémoslo, es lo que hablamos del estigma. ¿No? La gente es lengua dominante, castellano, ¿qué pasa con las demás? La siguiente. Para acabar, dale de todas. Envejecer no es sinónimo de enfermedad, por favor, y que se acabe la cabeza. No es envejecer, es una cosa natural, es parte del proceso natural de todo ser humano. Y otra cosa es envejecer como enfermedad. En este caso, demencia, depresión, cualquiera de ellas. La siguiente. El papel de la actividad en el envejecimiento, lo rescato. La actividad es clave, la actividad es de chiquito. El abuelo siempre decía, chiquito que está activo es bien, chiquito calladito, no bien, decía el abuelo, ¿no? Claro, ajustando los detalles, sí hay cierta razón, ¿no? Sí hay ciertas cosas. La actividad es clave en cualquier momento de la vida. La siguiente. Esa estrecha vinculación entre depresión y demencia está. Cuando uno envejece y muestra indicadores de uno u otro, hay que siempre tener el cuidado del caso. Porque, sobre todo para la intervención más temprana, mientras más temprano para toda enfermedad, incluido estas, mientras más temprano lo hagamos, las probabilidades de recuperarlo son más altas. Entonces hay que tener eso muy claro en mente. Así es. Y obviamente hay que desarrollar programas. Acá hemos puesto función ejecutiva, para no entrar mucho en detalle, pero son habilidades cognitivas complejas. Lo que les dije yo es que es importante retar poco a poco a nuestra mente, a nuestro cerebro. No hacer algo tan automático, tipo sudoku, poquiletras. No solo eso, sino ir un poco más a retar. Y estas funciones son las que ayudan un poco a retar un poco más a nuestra vida mental. Y por lo tanto hay que tratar de plasmarlas en tareas. La siguiente. Y lo que acabamos de ver. Si ya tenemos algo que puede ayudar, pues hay que usarlo, ¿no? Si yo no hablo, el fin de semana estuve en Lima con mi hija que está por allá, y mi hija habla muy bien inglés, entonces me dice, papá, vamos a practicar porque no practico inglés todos los días, él estudia allá en la universidad, no practico acá porque acá todos no saben castellano, entonces practicamos ya, y nos hemos pasado hablando hoy toda la tarde en inglés. Ya, claro, me sobrepasan en esto, hace mucho mejor que yo, pero es algo que uno no hace, o sea, porque yo estoy en automático, en español, las lecturas, hay muchas cosas que son necesarias a veces desencajarnos un poco para engancharnos en algo, salir entre comillas un poquito, es algo que nos siente más cómodo para tratar de probar una nueva tarea, o pintar. Las cuestiones artísticas también son fundamentales, que no hemos puesto acá. Todos estos temas ligados al arte potencian mucho también la habilidad mental, cognitiva, y es importante utilizarlos. La siguiente. Muy bien, muchas gracias. Si hubiese alguna duda, creo, todavía tenemos tiempo para un par de minutos. El Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa, pero tiene otro mecanismo de acción. El Parkinson es una enfermedad más ligada al sistema motor, al sistema neuromotor. La cuestión con el Parkinson es que solo un porcentaje de ellos, alrededor del 20%, hacen demencia, son los menos. Lo que pasa con el Parkinson es que desarrolla una afectación a nivel de, se llama la cognición motora y lenguaje. Entonces, los primeros síntomas tienen que ver mucho con lenguaje y con esa habilidad motora cognitiva, que es un poquito más compleja, se llama praxias. Por ejemplo, cuando uno le pide a mi paciente, ¿cómo usted hace para freír un huevo? Pero todos los pasos. A todos los pasos. Abro el refrigerador, saco el huevo, voy a la cocina, prendo, pongo el sartén, espero que caliente, echo el aceitito. Esos son todos los pasos, ¿no? Entonces a un paciente le preguntamos con esto, ¿cómo hace para freír un huevo? Ya, eso no es.
¿Se dan cuenta? A pesar de que les damos las instrucciones que esté todo paso por paso y todo lo demás. El paciente con Parkinson empieza a manifestar algo de eso. Pero luego es mucho más notorio en él a nivel motor, que se vuelve más lento. Es mucho más lento, ¿no? Y empieza a aparecer el temblor, pero un temblor en actitud, no en reposo, ¿no? Un temblor en actitud la tenemos muchos de nosotros. Si nosotros cargamos algo de mucho peso, nos queda el brazo medio tembleque. Ya eso es no hay ningún problema. Pero si estoy en reposo sin haber hecho actividad y empiezo a tener ese temblor, puede ser, es un parkinsonismo, pero hay que analizarlo con todo el grupo sintomatológico. Ahora, como les dije, es otro mecanismo, entonces no necesariamente todo lo que hemos visto acá pasa con ellos. Sí, el cuadro depresivo. Cerca del 60% de pacientes con Parkinson desarrollan un cuadro depresivo. Parkinson, cerebralmente hablando, afecta a los llamados ganglios basales, que están en lo más profundo del cerebro y tienen que ver con mucho este sistema de procesamiento a nivel emocional. Entonces, al haber mermada esa zona, se observa cuadros depresivos, más allá del verse mal, que obviamente hay una reacción, pero no son tan parecidos a los cuadros ligados al Alzheimer. Varias clases de depresión, es cierto, de Parkinson. ¿De Parkinson? Bueno, o sea, nosotros normalmente hablamos de dos tipos de depresión, una más reactiva y una más endógena, digamos, ¿no? O sea, una más, que me llama de endógena. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas características de personalidad que nos hacen estar más o menos estables, es decir, no hay la persona totalmente alegre ni la totalmente triste, eso no existe, ¿no? Sino que ahí tiene cierto patrón, ahí parece que hay alguien más alegre con la vida, pero si aparece un evento de fuera, la muerte de un familiar, por ejemplo, que se sienta mal, es normal. Pero esta persona, por cómo es, probablemente afronte mejor y salga. Pero si una persona tiene ciertos marcadores de personalidad que lo llevan a ser un poco más depresiva y aparece un evento estresor fuera, fuerte, esta persona hace depresión. Y esta persona hay que entrar con ella para sacarla. Entonces, normalmente hablamos de esa doble cuestión. Una cuestión interna, personalidad, temperamento, carácter, y una cuestión de entorno. Siempre va a estar. Este caballero que les mencioné, esta es una persona que tenía un cuadro que ya estaba, por su personalidad, estaba un poco mal, inestable emocionalmente. Conforme él sentía que lo estaban aislando de todo, disparó el cuadro y quiso matarse. ¿Ya? Pero yo he visto pacientes que los han aislado de todo, pero por como son, se sentían un poco bajoneados, pero no, me cambio de rubro, hago esta cosa, me olvido de todo y sigo haciendo mis cosas. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es la persona? Si la persona tiene algunos marcadores de más personalidad que nos harían pensar que puede ser un cuadro depresivo, hay que tener mucho mayor seguimiento de él, ¿no? O de ella, Normalmente he visto pacientes llevadores con Parkinson, no mujeres. Pero hay que analizar cada caso. Más dudas, más cosas. Dígame. Hay personas que ya nacen depresivas. Es un poco en línea a lo que le mencioné antes, ¿no? Nosotros entendemos que no. No existe una depresión de nacimiento, no existe una genética de la depresión. Existen ciertas características ligadas al temperamento que hacen que uno tenga cierta característica del estado de ánimo que podrían asemejar cierta tristeza, cierta dejadez, pesadez o el ver no las cosas claras, pero no como depresión. La depresión es un diagnóstico clínico. ¿No? Eso es clave porque también le comento a mis alumnos. Estoy medio depre, doctor. No. ¿Estás con depresión o no estás con depresión? Puedes estar medio triste, puedes estar medio agobiado por el estrés, porque necesitas cosas, porque no te salió algo, pero eso no es estar deprimido. Deprimido tiene que cumplir un montón de criterios clínicos, por eso tiene que ser diagnosticado o por psiquiatra o por psicólogo, para decir que tiene depresión. ¿Ir al farmacéutico me da depresión? No. ¿Me ha dado el ansiolítico? No. Es igual que el estrés. La depresión es un diagnóstico clínico. Ten muchísimo cuidado y entiendo de repente con charlas con psiquiatras y psicólogos les van a ser mucho más precisos al respecto. Porque estar melancólico, estar triste, estar con esas cosas, no es una depresión como tal. Hay que analizar el por qué uno está melancólico, que podría llevarlo a un cuadro depresivo, sí,
pero eso no es estar depresivo. Melancólico, ¿por qué está así? ¿Por qué está constantemente dándole vueltas a lo mismo, pensando en lo mismo? Nosotros le llamamos rumiando, darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? ¿Qué factores? ¿Qué desencadenan? ¿Qué características tiene? ¿Siempre se presenta en todo momento? No, cada vez que estoy con mi hija, que es la que sufre por su esposo, estoy así. Cuando estoy allá, ya no. Cuando estoy con mis amigas, ya no, más bien les comento y me olvido. Entonces, no es una depresión. Está un estado transitorio, pero que obedece a ciertos contextos de a cierto tema en particular. Entonces, por lo tanto, hay que tocarlo, hay que abordarlo, pero no es una depresión. Entonces, siempre que tenés en salud mental hay que tener clarísimo lo que es y lo que no lo es, porque el abordaje es distinto. Porque uno con depresión tiene que darle una benzodiazepina, un ansiolítico, un fármaco. Yo soy psicólogo, soy formado como psicólogo, pero también sé que hay cosas que tienen que ver con el psiquiatra sí o sí. Sí o sí, tiene que ver con el psiquiatra. No vamos a pensar, no, eso no lo ves. No. Entonces, yo en muchos casos, pacientes míos adultos, yo los mando con psiquiatra para que los traten. Tiene que tratarlos primero. Y luego ya conmigo, o con el equipo mío, trabajamos en aspectos para esa idea cambiársela. Porque finalmente esa idea es la que te hace mantener en el asunto. Lo que hace el fármaco es estabilizar a cierto nivel la bioquímica de tu cerebro. Pero si nosotros nos quedamos ahí, tendría que pasar como 50 años para que se recupere la persona. Tenemos que recuperar la idea que lo lleva a que cambie esa bioquímica del cerebro. Y esa es más psicoterapia, esa es más psicología. Por eso siempre hay que trabajar los dos. No puede pensar solo uno, solo el otro. Siempre los dos. Pero los dos. ¿Quién diagnostica depresión? Mi ginecólogo, doctor. No puede ser. No, y está bien, tienen que preguntarlo, pero si el especialista médico u otro profesional detecta que ve cosas, tiene que derivarlo. ¿Sabes qué? Tienes que te vean. Tienes que hacer que te vean el especialista porque él te va a precisar lo que tienes y lo que necesitas. Pero sí tiene que preguntarlo cualquier médico de salud, de familia o cualquier profesional, ¿no? Y la mujer durante el embarazo, cuando tiene problemas, llora mucho, afecta. Interesante pregunta. Sí, o sea, a ver. El estrés afecta, ¿no? El estrés, no he puesto acá, lo que hace el estrés literalmente es matar el cerebro. Hay una serie de liberaciones a nivel de mecanismos antiinflamatorios y más que hacen que ciertas zonas del cerebro empiecen a reducir su volumen. Hablo de viejitos. ¿Qué pasa cuando la mujer está embarazada? Todo ese sistema de estrés hace que sea sistémico. O sea, si la mujer se estresa también a todo su organismo y por ende al bebé. ¿Y qué se ha observado? Que hay ciertas alteraciones a nivel del desarrollo sexual, por ejemplo, en los chiquitos. Hay alteraciones a nivel del desarrollo hormonal, por ejemplo, en tallas y más cosas, que se ha observado después de que una mujer estaba estresada. Siempre la recomendación es, le digo a mis alumnos, ¿no? Tener un bebé, un padre lo ve, la cosa más impresionante que pueda haber, pero siempre hay que tener la claridad para que llegado el momento, inclusive planificado o no planificado, tener la claridad de llevarlo lo mejor posible, porque muchas veces llegado el evento empieza a haber una sobrecarga impresionante. Lo he visto con muchas estudiantes en la universidad, que podría mermar la vida de ella, del bebé, etc. Entonces, el estrés es terrible, en general para todos, y en el sistema mamá-bebé es muy notorio a nivel de mecanismos inflamatorios y más cosas, ¿no? O sea que no hay que estresarse mucho. Me gusta y además es una experiencia que estoy viviendo, ¿no? Mi suegro, mi suegra tiene 89 años, ya le han diagnosticado el 36. Mi suegro tiene un año menor, 88, pero él ha sufrido un accidente en la cadera, por lo tanto ha tenido que ser internado prácticamente en una habitación. Y tengo mi cuñada, la menor, que sufre de síndrome de Down. ¿Ya? Entonces ella ya muchos años ya vive con ellos, inclusive es la que se encarga de las medicinas. Pero mi preocupación que yo tengo, quisiera que usted me ayude, es en el sentido de que, como usted dice, hace un círculo vicioso. Ya son 3 meses que está internado ya en esa habitación con mi suegro, con visitas esporádicas al médico. Todavía no cesa el accidente de cadera, pero ya hará más
más o menos unos 15 días ya está hablando en coherencias, o sea, ya igual que mi suegra, ¿no? Ya no habla cosas de la charca, ya no habla cosas de la chilá. Wow, entonces estamos sumamente preocupados, ¿no? Entonces estamos tratando de conseguir que venga una geriatra para que pueda, Sí, es porque importante. la verdad es, para mí es como una bombita de tiempo. Yo me siento, pero, o sea, ¿qué le digo? Como que me limita, no se sabe qué hacer, qué aconsejar. Justamente por eso estoy en este curso, para yo poder saber, guiar, orientar, quizás a mis cuñados, ¿no? Sí, suele pasar mucho cuando una persona mayor en principio se mantenía bien, tiene un accidente de esa naturaleza que lo postra en cama o tienen que operar, etcétera, se observa un bajón muy rápido, muy rápido. O sea, no es tan infrecuente como nos gustaría pensar, es muy frecuente. No es que esté haciendo como tal, como la esposa, ¿no? Está haciendo una demencia, habría que evaluarlo igual de todas maneras. Pero sí está en un proceso de deterioro, primero funcional y luego más a nivel cognitivo y todo lo demás. Entonces, lo que hay que hacer ahí con la geriatra es saber exactamente qué está pasando, porque puede ser un problema sistémico, está tomando pastillas, está tomando varias cosas. O sea, te cuento un caso. Nosotros tenemos un caso muy similar y el paciente le dan de todo porque para empezar el dolor y estaba con pastillas a tope. Y eran las pastillas las que estaban originando muchos de los problemas. Entonces tuvieron que sacarle todo y luego volvió un poco a hacer lo de antes, pero claro, había que hacer el manejo de qué necesita para que no tenga mayores problemas a nivel motor, ¿no? Pero hay otros casos que sí he visto el declive muy rápido. Entonces yo creo que la evaluación geriátrica primera es clave y luego una evaluación neurológica para determinar si está iniciando o no en asunto más serio. Ella ya anuncia, o sea, cuando ya se ve deprimida, o sea, ella dice, si se aburren conmigo, mejor me voy a salir, me voy a matar, ¿no? Entonces ya no es primera vez que lo dice, entonces yo también lo hace con mi esposo, eso ya es un aviso, ¿no? La intención que ella tiene, porque está viendo que es una carga, que ya no puede con ella. Cuando alguien dice eso, sea cual sea la edad, nunca hay que dejarlo de lado, ¿no? Es una cuestión que hay que tener la atención del caso. Sí, hay que prestar atención, pero primero yo creo a los especialistas y luego ver cuál es la opinión de ellos y sobre eso toman las medidas en el caso de ambos, sobre todo el porno, que está como está. ¿Hay una diferencia entre un niño que nace con parto normal y uno por la presión que ejerce, o sea, la cabecita al nacer el bebé, el parto normal? Hay toda una... Sí, o sea, había todo un mito urbano respecto a que todos los de la NASA eran cesareados, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Cuando el cerebro humano está por nacer, realmente tiene casi hasta el triple de neuronas de las que tenemos ahora de adultos. O sea, hay un crecimiento celular neuronal gigante que lo descubrió hace como 30 años Pasco Rakic, que es un neurobiólogo de origen polaco, me parece. Y cuando le hicieron la pregunta al profesor Rakic, profesor, ¿por qué tienen tantas neuronas este cerebro si ya está por nacer? Y Pasco Rakic dijo, por si acaso. ¿Por qué por si acaso? Porque todo el tránsito por el canal vaginal es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo, pero también es lo natural en condiciones normales. Entonces él decía, todo eso natural es para que en caso haya algún inconveniente, esas neuronas dejen de usarse entre comillas y no pasa absolutamente nada. Y realmente es eso. Hecho el análisis respecto a los CIs, por ejemplo, el coeficiente intelectual de sujetos cesareados o por parto natural, la variación es en absoluto mínima. Los astronautas, muchos son cesareados, muchos son por parto natural. Nuestros presidentes también, inclusive, hay de todo. Pero no la biología cerebral, todo el proceso natural de maduración y desarrollo cerebral sigue todo un proceso, es un proceso bastante clarito. Y independientemente del mecanismo de nacimiento, se ha observado que no hay mayor variación. El tema es que las mujeres ahora no quieren parto. No, ninguna clínicas privadas, el 95% son partos por cesárea, e inclusive en los hospitales del Estado, ya el 70% son por cesárea. Ya nadie quiere parto natural, ya, y es una cuestión más, obedece a otras cosas, y no obedece a que el cerebrito, no. El cerebro está preparado para salir como tiene que salir. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Bien, si no, de nuevo, agradecerles e invitarlos. Nosotros desde la universidad rápidamente estamos haciendo algunos proyectos para que lo evaluemos, a los familiares, a adultos mayores. Nosotros estamos haciendo las evaluaciones allá en la universidad con un equipo de trabajo. En principio estamos ahora más con la Universidad de San Pablo, ahí por Sucre, por el sur. Ahí nosotros tenemos el laboratorio de neurociencia y ahí nosotros estamos haciendo las evaluaciones, en caso totalmente gratuitas, de paso, para ser evaluadas y nosotros emitirles algún informe, porque les hacemos evaluaciones cognitivas y evaluaciones con EEG, entonces para ver cómo está organizado su cerebro. Por lo demás, no sé si tienen contacto con todos para darles mi teléfono, correo, y nosotros lo que hacemos es darles y luego se contactan con nosotros y nosotros programamos las evaluaciones con el equipo de allá. ¿Ya? Por lo demás, muchísimas gracias nuevamente. Bien, agradecido, doctor, en nombre de la Beneficencia de Arequipa, todo el equipo de trabajo. Nuevamente, muchas gracias, doctor Marcio Soto. Nuevamente, por favor, un voto de aplausos para el doctor y su excelente disertación el día de hoy. Bien, entonces, damos por culminado el primer día de este curso taller Cuidados del Adulto Mayor para su Bienestar Integral. Nos encontramos mañana nuevamente a las 9. De 9 a 9 y media van a ser las inscripciones y 9 y media en punto arranca el primer tema del día de mañana, que es primeros auxilios con el adulto mayor. Entonces, gracias por la presencia el día de hoy y nos vemos mañana. Cuídense mucho.